Buen día, Juani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Nori, aquí estamos con la profesora Nora Rosario Torres, profesora de Lengua y Literatura de IESBA, por Del supuesto, Profesorado de Lengua y el Literatura. profesorado de Lengua y Literatura. Y bueno, con motivo de la Semana de la Biología que estamos celebrando, eh, nos adelantamos un poquito a la jornada de la Maratón Nacional de De Lectura. lectura. Y bueno, en el profesorado, que es nuestra quinta edición, estamos con Norita para que ella nos cuente precisamente esto que trata este año, el lema de la Maratón de Lectura en relación con la literatura fantástica. ¿Qué es eso, Norita? ¿Qué es la literatura fantástica? ¿Cómo nos podés contar esto para que nosotros, los profes y alumnos, estudiantes de biología, lo entendamos? Sí. Bueno, la literatura fantástica es interesante porque está cargada de misterio, eh, de suspenso y también donde se producen sucesos sobrenaturales. Y eso es lo que atrapa, llama la atención al lector. Y en los orígenes de la literatura fantástica estaría esto, digamos. Sí, ya estaba lo fantástico, lo sobrenatural en las leyendas, en los relatos de tradición oral de todas las culturas y sobre todo aparece en esos relatos o leyendas, aparece el misterio y también algo sobrenatural que rompe con una realidad cotidiana. Desde ahí esa fue la base de la literatura fantástica y en el siglo XIX los formalistas rusos, que son un grupo de lingüistas que estudiaron sobre la literatura y la lengua también, la lingüística, bueno, los formalistas rusos hacen un estudio sobre la literatura y bueno, en este momento solamente voy a mencionar a Todorov porque él hace una teoría sobre el fantástico. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, para nosotros como futuros profesores, los profesores, incluso que nos dedicamos a la enseñanza de cualquier disciplina. Bueno, la literatura en sí, no solamente el género fantástico, sino que la literatura en sí es importante para todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque desencadena temas que pueden tocar distintas ciencias, ¿sí? Distintas disciplinas. Esa es la importancia de la literatura. Y bueno, y en el caso del fantástico, por mencionar a alguien, un autor muy conocido, Edgar Allan Poe, si vamos para el lado de la biología, lo que se plantea en este cuento, El extraño caso del señor Valdemar, bueno, se plantea la muerte, cómo se produce la muerte, si es que la persona puede tener vida a partir de ese suceso. Un temazo porque, es un tema. Porque para nosotros en la biología, los especialistas, la vida es un tema. Exactamente. Y desde el punto de vista didáctico, con más razón, es nuestro eje, nuestro punto axial, digamos. Así que bien. Bueno, ¿qué otros autores, por ejemplo, para citar, son interesantes en esto de la literatura fantástica, de lo fantástico? Bueno, algunas obras, Nori, que nos puedas recomendar. Claro. Por ejemplo, lo puedo mencionar a Julio Cortázar. Bueno, ese es nuestro extraordinario, elegido este año. Sí, el elegido, por eso comienzo por él, porque él se enmarca dentro del tiempo de la vanguardia. Entonces él propone un desafío en la literatura donde dos historias se fusionan y el lector queda confundido, perdido, porque no sabe dónde finaliza una y comienza la otra. Lo irreal y lo real. Exacto. Y ahí es donde él fusiona una realidad muy cotidiana y aparece un gran misterio, algo sobrenatural, y ese es el desafío para el lector. ¿En qué momento apareció esto que él está leyendo? Genial, bueno, eso. Este juego con el lenguaje, con la literatura,
presenta Cortázar. ¿Qué otro autor no nos Otro- podemos perder, por ejemplo, nosotros? Por ejemplo, Borges, con los relatos también fantásticos que él crea a través de seres mitológicos. Por eso Borges es genial, ¿sí? Por ejemplo, el Minotauro se puede meter en nuestra casa. Sí. Y en el cine, Norita, la literatura fantástica en el cine, que eso también nos atrapa y creo que muchos de nosotros, Sí. sin darnos cuenta, estamos metidos en esa literatura, pero Sí. a través de las imágenes, de la cinematografía, Sí, pero sí. que parten de autores específicos. Exacto, como Bueno. Harry Potter, por ejemplo. Claro, estoy pensando justamente. Sí. Bueno, en Harry Potter podemos encontrar una variedad de personajes que se van, de personajes de otros relatos de ficción que se van metiendo ahí. Encontramos el misterio, encontramos en una realidad que es una universidad y de pronto aparece un mago, aparece un príncipe, una bruja. Sí. Lo mismo ocurre con las crónicas de Narnia. También, pero sí. Esto fue llevado al cine y, por ejemplo, hay un relato que yo recuerdo en este momento que fue llevado al cine como La bruja, el león y el armario. Y el armario, sí. Si es que no invertí el nombre. El armario, la bruja y el león, creo Sí. que es en realidad. Sí, sí. Entonces, si mal no recuerdo. Pero bueno, por el cine, no por el... Exacto. De esta manera, bueno, son grandes productores de cine que... El Señor de los Anillos también estoy También, pensando. El Señor de los Anillos, sí. Esa trilogía. Sí, hermosa. basado en relatos anglosajones, El Señor de los Anillos, porque ahí aparece el Beowulf, que es un ser extraordinario, un héroe, y que tiene una fuerza sobrehumana. Eso es lo sobrenatural. Claro, y estoy pensando, Norita, en nuestro país, un grande que a mí siempre me gustó, es uno de mis preferidos, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga. Cuentos de la selva, cuentos de locura, sí. de muerte, no me acuerdo del otro, ¿no? Que también lo tenía acá, pero ahora me quedó por allá, sí. Pero lo voy a mencionar, Horacio Quiroga, un gran escritor argentino que también recrea cuentos de la selva, donde recrea los relatos de tradición oral. Claro, local, es muy regional, sí. porque él pinta todo ese paisaje. Exacto, y los coloca en un escenario propio de Misiones, donde él transcurrió gran parte de su vida. Pero también tiene otros relatos fantásticos, como representar, por ejemplo, la muerte, el suspenso de la muerte en una persona, como la catalepsia. Él lo traslada a un cuento. La protagonista es una chica que vive una vida normal, cotidiana, pero de pronto muere. En realidad no está muerta, pero todos la creen muerta. Bueno, lo que viene después es lo sobrenatural, es el misterio y que rompe con una realidad cotidiana que el lector va teniendo. Y estoy pensando, Nori, la diferencia entre lo fantástico y los cuentos de terror, porque están relacionados, ¿no? Estoy pensando en el Conde Drácula, por ejemplo. Sí, están muy relacionados. Frankenstein. Sí. Tanto en Frankenstein como en Drácula, que también es una novela. Son novelas, sí. La película de Drácula está basada en una novela. Exacto. También se hizo tan popular que fue llevada al cine por los niños, para los niños, perdón. Bueno, ¿en qué se diferencia? En el escenario. Un cuento de terror, en un cuento de terror o en la literatura de terror, ocurren sucesos sobrenaturales, así como en el fantástico. Hay algo que rompe con la realidad y lo descoloca al lector o al espectador en el caso del cine. Pero la diferencia es el escenario. El escenario, el ambiente cambia. En el de terror es todo oscuro, generalmente transcurre de noche o es en un cementerio, como los cuentos de Lovecraft, que acá no lo tengo tan bien al autor.
Lovecraft presenta sus relatos, sus escenas en un cementerio o en un castillo oscuro y lleno de misterio, de terror, que provoca miedo. Exactamente, esa sería la Ese sensación sería que el provoca, efecto que provoca el cuento de terror, el miedo o el horror ante la muerte, porque ahí cuentos que son muy sangrientos, muy crueles, entonces provoca terror. En cambio, en el fantástico, que también hay una ruptura de la realidad por algo sobrenatural, el ambiente cambia totalmente. Se desarrolla en una escena cotidiana y eso es lo que confunde al lector. Por ejemplo, ¿qué estoy leyendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy leyendo? Por ejemplo, presento este de Cortázar, que es Bestiario, se llama, es una antología de sus cuentos, pero Bestiario precisamente es un cuento donde se desarrolla en una vida de una familia normal, todo se desarrolla de día, es un lugar muy placentero, la familia disfruta del desayuno, de los almuerzos, de las relaciones con los amigos, pero ocurre algo muy extraño, sí, muy extraño. Hay un tigre que acecha en la casa y ese tigre aparece en el momento menos esperado. Bueno, ese es el misterio, de dónde salió y porque, por supuesto, sí, por supuesto que este misterio tiene una relación, por ejemplo, en Bestiario con el incesto, por eso es algo que aparece y desaparece. Sí, entonces ahí estaría lo fantástico. Bueno, nosotros, te cuento, Norita, así muy rápidamente para ir cerrando, sí. Promocionando la lectura, tratamos de darle el giro también para encontrar desde toda la literatura, en este caso, este año, la literatura fantástica, ¿no? La cuestión desde las disciplinas específicamente de la biología. Nos sirven porque creemos que esto nos ayuda a poder, o nos impulsa, mejor dicho, a poder entender mejor algunas cuestiones conceptuales propias de la biología. Exacto. Ese es el fin, digamos, el propósito que tratamos de generar con la lectura de todos estos cuentos y esta maratón que venimos desarrollando hace unos añitos. Sí, bueno, sí. Y bueno, esta cuestión de la vida en la biología, la vida de los seres, tanto humanos como vegetales o animales, también es un tema para la filosofía, ¿no? La literatura, es decir, la biología es una ciencia muy interesante y muy interesante también para escritores. Claro, sí, porque también tendemos a que de esta manera y con todas estas estrategias y estos recursos, nosotros podamos justamente, como vos mencionabas recién, ir haciendo terreno fértil para lo que es, digamos, conocer, o sea, llegar al conocimiento, a la naturaleza de la ciencia. Exacto. Ese es nuestro fin también, pero para ir más finito a posteriori. Exacto, sí, la literatura vendría a ser como una motivación o un disparador a un conocimiento científico. Bueno, Norita, te agradecemos un montón porque la verdad que en este podcast que quisimos en realidad generar con este formato de entrevista y a través de este recurso que nos brinda la tecnología, queremos llegar a nuestros estudiantes de IESBA lo más que podamos para que en el futuro tengamos profesores de muchísima calidad. Así que muchísimas gracias. Y buenos lectores. Exacto, por supuesto. Que los conduzcan a descubrir el porqué, pero en la ciencia. Exactamente, sí. Así que bueno, gracias. Felicidades en la Semana de la Lectura.